Una de las cosas más valiosas que hay en la vida y que se ha perdido miserablemente es el temor de Dios. El mundo, su manera de hacer las cosas revela una total ausencia de temor de Dios. Mienten, roban, asaltan, asesinan, adulteran, idolatran sin tener en cuenta que un día, tarde o temprano, van a tener que dar cuentas delante de un Dios de poder real y verdadero. En sentido general, el mundo es así. Sin embargo, muchos cristianos se han olvidado también del temor de Dios. Sabiendo que el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado promesa de vida eterna y nos ha llenado de muchas bendiciones. Muchos, no obstante, viven como si Dios no existiera o no fuera importante para sus vidas. He querido dirigir esta meditación con el fin de que todos juntos volvamos a abrazar el bendito temor de Dios y recordarnos a todos que con las cosas de Dios no se puede jugar. La Biblia dice: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra disciplina aquí ha sido cambiada porque, si bien el sentido original de la palabra es disciplina, no obstante también quiere decir castiga. La versión antigua, antes de esta versión 60, dice: porque el Señor al que ama castiga. Es la misma palabra, pero me da la impresión de que algunos quieren mitigar esa palabra tan fuerte porque no nos gusta pensar que Dios nos puede castigar. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo: el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Algunos han dicho que Dios ya no castiga, que solo disciplina, como dando a entender que el Señor ahora ya es tolerante con nuestros pecados. Pero mis amados hermanos, no es así. Que le ofendía a Dios en el Antiguo Testamento, le ofende en el Nuevo Testamento. Le lastima el corazón a Dios antes, le sigue dando el día de hoy. Dios al que ama castiga. No nos gusta escuchar eso, no quisiéramos que así fuera. Quisiéramos que viniera un predicador y nos dijera: no te preocupes, Dios no te va a castigar, solamente te va a dar una regañadita y no pasa, porque Dios es amor, porque Dios es bueno, porque Dios es muy misericordioso. Y es cierto que Dios es bueno y que es amor y que es bondadoso, y también es cierto que nos trata con mucha paciencia, pero de ninguna manera podemos olvidarnos de que sus mandatos y sus preceptos no nos pueden dejar como si nada pasara. Él merece toda nuestra prioridad, toda nuestra atención, toda nuestra adoración, y a Él debemos temer, porque Dios al que ama castiga. Primeramente vamos a declarar, en base a Deuteronomio capítulo 8 y versículo 5, que Dios sí castiga. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 5 dice así: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. No hay necesidad de explicar este versículo, simplemente dice: reconoce, asimila, acepta la realidad, que así como el papá que quiere que sus hijos caminen bien, que les vaya bien en la vida, los castiga, así tu Dios te castiga. Y leímos en Hebreos capítulo 12 y versículo 6, porque Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Tenemos en la historia varios ejemplos del castigo de Dios. En Génesis capítulo 4 y versículo 13
tenemos la historia de cuando Caín se levanta contra su hermano Abel y lo asesina. Tenemos el diálogo que el Señor vino a tratar con Caín, le advirtió de lo que estaba a punto de hacer, pero Caín no atendió a las advertencias de Dios. Entonces Dios le dice, Génesis 4, versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire el primer grosero de toda la historia. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Un tremendo castigo que se levanta como ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer cuando su mano se levanta contra aquellos que arteramente atentan contra su voluntad. En Números capítulo 14 y versículo 34 tenemos cuando el Señor tiene que castigar a Israel, a todo el pueblo. Dice en Números 14 y versículo 34, conforme a los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. ¿Y qué dice? Y conoceréis mi castigo. 40 años, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. 40 años. Si nosotros hacemos la cuenta de 600,000 que salieron de la tierra de Egipto, sin contar las mujeres ni los niños, en 40 años murieron todos los adultos, de jóvenes hacia arriba. Moisés celebraba funerales cientos de veces al día. Y cada día y cada lágrima que caía a la arena, tenían que recordar que Dios los estaba castigando. Conoceréis mi castigo. Fuertes declaraciones de parte de Dios. El pueblo de Dios tiene que entender que Dios al que ama castiga. En Deuteronomio capítulo 11 versículos 1 y 2 dice en la Biblia que hay gente que ya sabe lo que es el castigo de Dios. Preste atención a eso, lo voy a mencionar ya terminando. En Deuteronomio 11 versículos 1 y 2 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, ¿por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido? Hay quienes ya han conocido el castigo de Dios. Así que la Biblia nos habla de una manera muy tajante de tremendos ejemplos de castigos de la mano de Dios para aquellos que desobedecen sus preceptos. Veamos 1 o 2 más. En Josué capítulo 7 y versículo 20, 21 y 25, tenemos cuando Acán se atrevió a desafiar a Dios. Entraron a Jericó, Dios les dio la victoria sobre los muros que cayeron estrepitosamente con las 7 vueltas y todo eso, dándoles el Señor la victoria sobre los filisteos. Y Dios les había dicho, no tomen absolutamente nada de Jericó. Todo lo que está allí es anatema a Jehová, es maldito delante de los ojos de Dios, es abominable a los ojos de Dios. Nadie se atreva a tomar nada. Pero hubo uno, se llamaba Acán, que tomó un lingote de oro, no resistió la tentación de lo que eso le implicaba, un manto babilónico muy bueno, se hizo castigos en el aire, pensó ese tapete, ese manto va a servir increíblemente de adorno en la casa que Dios me va a dar. Con el lingote de oro puede haber mucha pobreza, pero a mí no va a alcanzar la pobreza, y esconde el lingote de oro. Siguió la siguiente batalla, pero no pudieron derrotar a una pequeña ciudad que en comparación con Jericó era fácil de derrotar. Entonces viene Josué a Dios y le dice, Señor, ¿qué está pasando? Es que hay anatema en el pueblo. Mientras eso suceda, no habrá victoria. Hace investigación
Y Josué hizo investigación siguiendo las indicaciones de Dios. Y dice en Josué 7:20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicé y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Bueno, dice la Biblia que Josué mandó y así era. Entonces, versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos, si eso no es castigo de Dios, entonces ¿cómo se llama? ¿Disciplina? Simple disciplina, no, es un fuerte castigo de Dios que les costó la vida a él y a su familia. En Números capítulo 12, versículos 1, 2 y 10, tenemos otro ejemplo de cuando Dios castiga, en este caso, a María, la hermana de Moisés y de Aarón. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, dice en Números 12, 1, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. La lepra sobre María no era otra cosa que el castigo de Dios. A uno con la muerte, y luego quemados sus huesos de él y de su familia. A María con una buena temporada de terrible lepra, donde María tenía que haberse revolcado de dolor, de pena, de vergüenza, de arrepentimiento, porque la mano de Dios la había tocado. En Número 16 tenemos un castigo muy severo de parte de Dios. Número 16, cuando nos habla de la rebelión de Coré y su séquito. Número 16, versículo 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus séquitos, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Si me permite, aquí Seol quiere decir infierno, y los cubrió de tierra y perecieron de en medio de la congregación. Un gran número de personas, docenas de personas, derechito al infierno con todo y zapatos, por atreverse a desafiar a Dios. Segundo de Reyes capítulo 5. Segundo de Reyes capítulo 5. Aquí tenemos la historia de Giesi, el criado de Eliseo. Cuando viene Naamán, el capitán del ejército, el rey de Siria, enviado por su rey para decirle al rey que le sane, porque el rey de Israel, pues por ahí se supo que tiene un hombre que puede hacer grandes cosas, habló maravillas, y pues ahí viene con esa orden, te mando a mi siervo para que lo sane. Y el rey dice, ¿acaso yo soy Dios para sanar a este hombre que están creyendo? Bla, 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 bla. Entonces alguien le dice, oye, se refieren a Eliseo. ¿Por qué no lo mandas con Eliseo? Y entonces lo mandaron con Eliseo, a Naamán y toda su gente que iba con él, capitán del ejército. Imagínense, iba bien resguardado con todo su guardia personal y tremendos caballos, y allá van, camina, y cuanto más van caminando en la ciudad se dan cuenta que pues están yendo a los suburbios de la ciudad, y allá en una chocita vive Eliseo. Y alguien va y le dice a Eliseo, el rey pide que le sanes a Naamán. Eliseo, sabiendo toda la historia, el conocimiento de Dios, le dice al siervo, díganle a Naamán que vaya y se bañe. Lo mandó a bañarse. Vaya a bañarse y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y Naamán dice, ay, pues los ríos de mi tierra, Habana y Farfar, son mucho mejores que este charco, que si se trata de sumergirme, pues me voy a... Y alguien le viene y le dice, pues, ¿qué te cuesta? Si te pidiera algo más grande, no lo haría. Se sumergió y
tal como la mano de Eliseo, la voz de Eliseo le había dado, se sanó. Entonces viene sumamente agradecido y le dice, ¿qué quieres que te dé? Te traigo oro, traigo plata, traigo vestidos, lo que me pidas yo te doy. Y dijo Eliseo, no, yo no quiero nada. Yo no quiero absolutamente nada. Eliseo no quiso recibir, como si dijera, este hombre después va a decir que por su dinero yo no quiero nada de eso. El criado ve que su amo Eliseo rechaza el regalo y se llena de soberbia o de ambición o no sé de qué, y dice, ¿cómo es posible? Eliseo sabe lo que andamos pasando. Toda la escuela de profetas, allá en el instituto bíblico no tiene camas, no tiene nadie, y ahí tiene una chance de enriquecer, no podemos levantar edificios nuevos. No entiendo las cosas. Entonces dijo, yo voy a ir a alcanzarlo, y inventó una historia. Se fue detrás de Naamán y lo alcanzó. Naamán lo veía, mi amo dice que llegaron unos visitantes a verlo a él, que le des lo que tengas a la mano. ¿Cómo no? Dijo Naamán, y le dio montones de cosas. Y Giesi viene y lo sepulta, lo entierra allá, como no se acordó que Eliseo se daba cuenta de todo como profeta de Dios. Y dice 2 Reyes capítulo 5 versículo 26, él entonces le dijo, Eliseo le dice a Giesi, versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Me entiende, verdad? Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Castigo de Dios. Castigo. No, pero Dios ahora no castiga. ¿En qué ha visto usted que Dios cambia? Si bien es cierto, Cristo murió por nuestros pecados, pero Dios no cambia. Lo que le ofendía al Señor bajo la ley, le ofende bajo la gracia. Y más aún, porque tenemos lo que los antiguos no tenían, el Espíritu Santo en nosotros, la iglesia, la oración, la palabra de Dios, la redención ya ha sido consumada. ¿Cómo no le va a ofender a Dios ahora que tenemos todo, que antes cuando no teníamos sino sombra de los bienes venideros? Dios al que ama castiga. Pero bueno, algunos insistirán y dice, eso era en el Antiguo Testamento, donde Jehová se mostraba muy severo. Hoy Dios es más tolerante. Pues vamos a ver el Nuevo Testamento. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando no pudo creer, en Lucas capítulo 1 y versículo 20. Lucas capítulo 1 y versículo 20. Increíble esta. Era Zacarías, un hombre piadoso, un buen hombre, un hombre santo de Dios. Dios viene y le dice, va a nacer tu mujer Elizabeth, va a tener un hijo, será llamado grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Pero dice la Escritura en Lucas capítulo 1, permítame, dice Lucas capítulo 1 versículo 20, dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Yo no sé, hermanos, pero el golpe que recibe Zacarías al Dios darle una bofetada y dejarlo mudo no fue cosa sencilla. Todo el mundo se sorprendió, la esposa se sorprendió. ¿Qué pasa con el sacerdote Zacarías? No puede hablar. Por más que se esfuerza, no puede hablar. Y no habló según como Dios le dijo, hasta que las palabras que había él dudado se habrían de cumplir. Eso no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. Ya entró el Nuevo Testamento, ya está en la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando viene el Elías que habría de venir, según las profecías, en manos de Juan el Bautista. Pero usted dirá, eso todavía no alcanza el tiempo de la iglesia. Bueno, vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 y versículos 1 al 5.
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Cómo se llama eso? Castigo de Dios. Sin más ni más, le quitó la vida. Porque Dios lo puede hacer. Nadie hay que vaya y le digo: Dios, te voy a demandar por abuso de autoridad. ¿Quién se ha puesto contra Dios y le fue bien? Ananías simplemente cayó muerto. Y dice la Biblia que levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, porque en ese tiempo los jóvenes sí trabajaban. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Quedó muerta. Se había quedado viuda, no se había dado cuenta, miente, se habían puesto de acuerdo, Ananías y ella, para mentirle. Ellos habían visto a Dios trabajando en toda su magnitud, con todo su poder, el Espíritu Santo manifestándose de una manera extraordinaria en la salvación de las almas, el nacimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Cientos eran bautizados y se atrevieron a mentirle o tratar de mentirle al Espíritu Santo. Y Dios no se queda callado. Emite su juicio y los manda al sepulcro. Bueno, pero eso es el principio de la iglesia. Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo, ya más avanzado, ya el viaje misionero de Pablo se había llevado, ya está en el segundo viaje misionero, ya estaba establecida varias iglesias, entre ellas la iglesia de Corinto, una iglesia que está haciendo montones de desórdenes, y ahora lo que están haciendo la iglesia de Corinto es tomando la cena del Señor indignamente. Tomaban vino fermentado, se emborrachaban, tenían un inmoral, un sucio allí en la iglesia. Era un tremendo desastre. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Noten ahí que Pablo dice la razón por la que Dios está enojado, porque toma la cena del Señor indignamente, y esa es la razón por la cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos han muerto. Castigo de Dios. Castigo de Dios. La iglesia está en su mero apogeo. La iglesia está en proceso del Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos el castigo de Dios sobre Zacarías, tenemos el castigo de Dios en Ananías y Zafira, tenemos el castigo de Dios en la iglesia de Corinto. ¿Cómo podemos nosotros decir es que ahora Dios ya no castiga? A veces se nos hace fácil pensar así porque no sé qué nos pasa en este mundo moderno. Es muy cómodo hablar del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la paciencia de Dios, de todo lo que Dios nos bendice. Pero no nos gusta hablar de que Dios tiene poder y autoridad para castigarnos en cualquier momento. La Biblia nos habla de llamarnos a cuentas. Y a veces decimos, bueno, se refiere a la muerte. Sí, Dios nos puede llamar a cuentas con la muerte, pero también Dios nos puede llamar a cuentas en vida. ¿Cuántas veces encontramos hermanos en un hospital arrepentidísimos, haciendo 1001 promesas? Pastor, ore por mí, porque si yo salgo de esto, le voy a cumplir a Dios todo lo que le había prometido. Mucha gente en la prisión se da cuenta que están allí por castigo de Dios. No siempre es así. Ahorita vamos a ver
el por qué, pero Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, tenemos ejemplos en la transición, tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento. Veamos por qué el Señor podemos declarar y podemos ver en la Biblia que sí castiga todavía. El Salmo capítulo 39, Salmos 39 y versículo 11 dice así: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Por qué Dios castiga? Porque quiere corregir nuestros caminos. Como un padre quiere que su hijo sea corregido, Dios como Padre nuestro quiere corregir nuestros caminos. Y a veces no entendemos. A veces nos hacemos sordos a la voz de Dios. Queremos salir por la tangente, decir con evasivas, decir es que no estaba consciente de lo que estaba haciendo, es que mi esposa tiene la culpa, es que mi esposo tiene la culpa, es que en la iglesia son muy estrictos, es que no sé, mis hijos no me entienden, no, es que mis padres no me entienden, y queremos evadir nuestra responsabilidad. Y a veces porque no queremos enfrentar nuestro camino pecaminoso, Dios tiene que usar la mano izquierda. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Fíjese. ¿Por qué Dios castiga? Porque quiere corregir nuestros caminos. En Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12, Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así que encontramos que entre los propósitos de Dios al castigarnos es corregir nuestros caminos y de alguna manera demostrarnos su amor y su interés por nosotros. El castigo de Dios no solamente tiene el propósito de corregirnos, sino con ello revela que Dios se interesa en nosotros. Piensa en nosotros, se preocupa, por usar términos humanos, por nosotros. Le entristece las cosas que estamos haciendo, porque esas cosas equivocadas que estamos haciendo nos van a traer consecuencias. La paga del pecado siempre es muerte. Nadie puede pecar sin traer consigo las consecuencias del pecado. Entonces, las consecuencias del pecado, Dios quiere evitarnos a nosotros, porque el pecado nos va a llevar a la desgracia, a la ruina. Vamos a perder la familia, vamos a perder los hijos, vamos a perder la iglesia, vamos a perder el matrimonio, vamos a perder las virtudes. Entonces Dios, con amor, por interés a nosotros, nos tiene que castigar. Ay. ¿Y cómo es que uno sabe cuando Dios está castigando a alguien? Tengo que hacer aquí un paréntesis para decir esto. Ustedes ni yo estamos autorizados para señalar a algún hermano y decirle: Dios te está castigando. Ni usted ni yo tenemos permiso de juzgar a algún hermano que está pasando por una situación, porque puede no ser castigo de Dios. Nosotros no tenemos ni la capacidad, ni el intelecto, ni la autoridad para decir: Dios te está castigando. Hace muchos años mi papá y yo fuimos a visitar a un hermano que había caído en un elevador y había quedado lastimado. Un hermano, muy buen hermano, me acuerdo bien, yo era muy chiquillo. Y recuerdo que cuando entramos a la cama del hospital, el hermano estaba llorando y mi papá pensó que era de físico, pero le confesó y le dijo: se acaba de ir el hermano fulano de tal, y me dijo así: ¿qué pecados cometiste para que Dios te tumbara del elevador? Eso lastimó profundamente al hermano, con justa razón. El hermano no había hecho algo, él no cabía en su cabecita entender: si Dios me está castigando, ¿por qué me está castigando? Nadie a quien Dios pone su mano de castigo se queda sin saber por qué.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando una persona recibe el castigo de Dios, esa persona sabe perfectamente que Dios le está castigando. Y no necesita de nuestra intervención. Lejos sea de nosotros, de cualquier hermano, aún de ningún pastor ni ningún líder de ninguna iglesia, decir eso te pasa para que se te quite. Porque el castigo se puede revertir. Así que mientras que hablamos de que Dios nos corrige de nuestros pecados, que Dios nos demuestra su interés al vernos pecar y por eso nos castiga, tengo que decir, tengamos cuidado de pensar que Dios está castigando a una persona. A veces los predicadores hablamos en sentido general y advertimos de todo lo que puede venir, pero no porque seamos jueces de malos pensamientos. Nadie se atreva a levantar el dedo, ni siquiera el pensamiento, ni siquiera la conversación con tu cónyuge, decir, eso le pasa por esto y esto otro. Cuidado con eso. Los hijos son de Dios, no de nosotros. Son hijos de Dios. No nos corresponde a nosotros juzgar. ¿Cómo saber que Dios está castigando a una persona? La persona lo sabe, perfectamente lo sabe. Dios nos corrige, continuamos, para demostrar que Él es justo. En Lucas capítulo 18, versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí está hablando de la justicia de Dios en sentido positivo. Pero Dios quiere revelar su justicia, es decir, que Dios en su justicia no puede tolerar el pecado. No lo soporta. Dios no soporta las injusticias. Dios es un juez justo. Justo. Los hombres somos convenencieros, los hombres podemos sobornar, los hombres podemos emitir un juicio equivocado, pero Dios no. Cuando Dios castiga a alguien es por amor, es por interés a nosotros, es por demostrar su justicia y por hacernos saber que Él nos ama entrañablemente. En Hebreos capítulo 12 y versículo 6 dice así la Escritura, ya lo leímos, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces Dios castiga porque somos sus hijos, sencillamente porque somos miembros de su familia. No podemos deshonrar su nombre. No podemos deshonrar su nombre. Nosotros los seres humanos le transmitimos a nuestros hijos nuestro apellido. Y queremos que todos los Cortés, los Gómez, los Rodríguez, los Martínez honren ese apellido y se porten bien. Nosotros tenemos el nombre de Cristo plasmado en nuestra sangre. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. Somos de su familia. Todos y cada uno de los redimidos. Somos su iglesia que Cristo compró con su sangre. Él no puede vernos desviar. Él no puede vernos caminar hacia donde vamos a desmoronarnos en un precipicio. Él tiene que castigarnos porque somos de Él. Somos su propiedad. Si Dios no nos disciplina, dice el pasaje, entonces es que no somos sus hijos, somos bastardos. Por eso a veces decimos, caray, a los impíos les va mejor que a uno. Sí, pero ellos van al infierno, nosotros vamos al cielo. Somos de la familia de Dios. Y amado hermano, no podemos jugar con los atributos de Dios. Dice en Romanos capítulo 11, versículos 20 al 22. Romanos capítulo 11, versículos 20, 21 y 22. Y encontramos estas palabras. Romanos 11, 20, 21 y 22. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Note estos dos atributos. Dice, mira pues
la bondad y la severidad. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Está diciendo el Señor, tú no puedes decir, a los judíos les va mal y Dios nos puso en su lugar y para que se les quite. No te ensoberbezcas, dice el Señor. Porque si ellos siendo escogidos fueron desgajados, no te ensoberbezcas y no teme. Porque tienes que mirar que Dios es bueno, pero también Dios es severo. También Dios es severo. Platicando con un hermano me dijo, oigan pastor, ¿por qué todos ustedes los fundamentales siempre hablan tan duro? ¿Por qué no nos hablan de amor, de prosperidad? Yo he oído a un pastor de Texas que habla puro amor, dice, está en la iglesia a reventar. Yo creo que ustedes le bajaran tantito, tendríamos más gente en la iglesia. Quisiéramos nosotros decirle, hermano, no te preocupes, vive como te dé la gana, vístete como dé la gana, anda como tú quieras, porque Dios es amor, Dios es tan bueno, misericordioso. Dios comprende, sabe que somos de carne, que necesitamos necesidades, que vale la pena un resbaloncito de vez en cuando, que puedes tomar, pero nomás no te emborraches. Y si te emborrachas, no lo vuelvas a hacer. Y si lo vuelves a hacer, y nos encantaría eso, estaríamos, pero aquí, y aventamos un tremendo música de rock, y nos aventamos todo ese tipo de cosas. Pues que a Dios de todos modos, lo que le importa a Dios es que nosotros estamos contentos. Pudiéramos armar sermones tremendos así y tendríamos un montón de gente y recogeríamos buenas ofrendas. Pero dice el Señor, no se te olvide que Dios es severo, que con Dios no se puede jugar. No podemos jugar y manipular los atributos de Dios. Hace varios años un pastor amigo mío, ya murió el hermano, más grande de edad que yo, me dijo, David, quiero que me ayudes a predicar, ya que andas por acá, andaba yo en el noreste, allá en Nueva York, y vamos a una iglesia que quieren oír predicar. Bueno, vamos. Pero este ingrato hermano me dijo, mira David, aquí te quedas y yo me voy a otra iglesia. Y me aventó la boca de lobo. Entonces, la congregación no era muy grande, eran poquitos. Y el pastor me dice, ¿así que tú eres David Cortés? Le digo, sí, y aquí me trajo el hermano Mike Casillas, el Señor lo tiene en su gloria. Y dice, mira, primero voy a predicar yo y lo vas a predicar tú. ¿Está bien? Usted es el pastor. Y se paró y se aventó como casi una hora. Ustedes los fundamentalistas no tienen amor por las rameras, no tienen amor por los homosexuales, ustedes nomás están juzgando. Yo dije, ¿quién rayos me tiene metido aquí? Nos puso barridos, no le predicó a la gente, me predicó a mí. Que nosotros éramos esto y que nosotros éramos aquello. Y créame, hermano, que yo me enchilé. Yo dije, Dios, ¿por qué me traes aquí? Yo tengo mi iglesia, no tengo que estar lidiando esta bola de... Porque me enteré que 22 de los que estaban allí eran pastores de la misma corriente de ellos, disque fundamentalistas. Entonces, justamente traía otro bosquejo en mi Biblia. Hora y media les prediqué. Le dije, lo que pasa es que ustedes son cobardes. Y la Biblia dice que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Les prediqué sabiendo que era la última vez que me van a invitar a predicar. Gracias a Dios, cuando hice la invitación, todos ellos se arrodillaron y fueron y me dieron gracias porque Dios les había corregido. No se nos olvida, padres de familia, mamás, que Dios es amor, pero Dios es justo. Que Dios es bueno, pero Él es santo. Que Dios es paciente, pero también tiene un límite. Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijos. Bien, hemos visto algunos ejemplos del castigo de Dios en el remoto Antiguo Testamento. Hemos visto ejemplos en el castigo de Dios cuando ya el pueblo judío había sido seleccionado. Hemos visto ejemplos de Dios en el Nuevo Testamento, en el tiempo de transición con Zacarías, en el inicio de la iglesia con Ananías y Zafira, en la iglesia ya avanzada con Corinto. Hemos visto los propósitos del castigo de Dios, corregir nuestros caminos, demostrarnos su interés por nosotros, demostrar su justicia, mostrarnos su inmenso amor como hijos que somos.
Y también hemos aprendido que no podemos jugar con los atributos de Dios. Pero, ¿qué maneras usa Dios para castigarnos? ¿Cómo es que Dios nos castiga? A veces usamos, pues, la palabra vara. A veces decimos Dios tiene que usar su mano izquierda, insinuando que Dios usa medios para hacernos sentir. Y he dicho que uno sabe cuando Dios le castiga. Uno sabe. Uno llora. Uno cae de rodillas. Uno dice, Señor, tienes razón. Yo pequé. Yo me equivoqué. Yo estaba pensando otra cosa. Y uno sabe bien cómo es que Dios castiga. Muy bien. Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. La primera manera en la que Dios muestra su castigo a nosotros es una fuerte reprensión. Si ustedes y yo tenemos aprecio por la palabra de Dios, la voz de Dios, nos va a doler cuando a través de su palabra, nuestra mirada en las Escrituras o nuestros oídos a través de un predicador, nos va a doler cuando somos hallados culpables. Dios usa su palabra y sus mensajeros para reprender a los hermanos que andan mal. La reprensión le sirve al entendido, al listo, al sabio, más que 100 azotes al necio. Fíjese lo que está diciendo aquí. Es un verso de un libro poético que indica, es mejor que entiendas por las buenas que por las malas. A veces Dios, para hacernos entender, nos reprende fuertemente. Nos reprende fuertemente. Duele cuando está. Una vez iba a predicar un hermano que a mí no me gusta cómo predica, pero pues era parte de los predicadores. Y yo dije, yo sé que ese hermano va a hacer un montón de desastre cuando esté predicando y va a hacer la invitación y yo no voy a pasar. No voy a pasar. Antes de que empezara a predicar, yo ni sabía. Yo estaba encaprichado y me trepé en el balcón, allá al final. No me gusta, no me gusta. Y empezó a predicar a su estilo y yo, y poco a poco, pácatelas, me puso barrido y trapeado como si el sermón fuera no solamente para mí. Tuve que bajarme y decir, Señor, ahí venía yo arrastrando la Biblia de ahí de los listones. A veces Dios nos habla con una reprensión. Y si eres entendido, será suficiente. Será suficiente. A veces hablamos a los padres, a los jóvenes, a las mujeres, a los matrimonios. La reprensión hace más bien al entendido que 100 azotes al necio. A veces Dios nos castiga con una fuerte reprensión. ¿Usted se acuerda cuando su papá le decía de tu baño, vete a tu recámara, ahorita voy? Nos iba a dar una azotaína o quizá nada más una regañada. Y luego el papá le hacía el cuento, se tardaba. Ya estaba uno, ay, ¿qué va a hacer conmigo? Ay, ¿qué va a hacer? El papá sabiamente dando tiempo para nosotros reflexionar. Y si en el segundo piso, subía a comer. Y Dios mío, oíamos sus pasos y nos iba a dar una fuerte reprensión. Gracias a Dios por esa reprensión. Pero a veces Dios nos castiga, hermanos, dejándonos simplemente a las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 1, versículo 27, dice así: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En este versículo, y hay otros versículos aquí mismo en el capítulo 1 que dice que Dios, cuando el hombre decide no tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y termina el pasaje en este contexto diciendo,
la gente recibe la retribución de su propio extravío. Esto nos da un principio. Dios muchas veces en su misericordia, bondad y paciencia detiene las consecuencias del pecado para hacernos entender. Pero si no entendemos, Dios simplemente suelta las consecuencias del pecado. Suelta las consecuencias del pecado. Había un hermano que estaba, un pastor amigo mío, y estaba haciendo unas cosas muy reveladoras, muy peligrosas. Un hermano que se enteró de eso me dice: pastor, yo he visto al pastor fulano de tal que entra a la casa y está con esa hermana y está sola. Dice: tengo miedo que el pastor esté haciendo algo. Bueno, gracias por decírmelo, gracias hermano, es amigo mío y está en una área que a mí me corresponde, así que fui con el hermano y le dije: hermano, esto y esto está usted haciendo y eso está revelando que usted está en pecado o está a punto de caer al pecado. El hermano se agacha la cabeza y dice: pastor, gracias por avisarme. Gracias. Se fue avergonzadísimo. Pasaron unos días y me llama y me dice: pastor, quiero decirle, gracias a su advertencia, Dios me libró de caer en el adulterio. Le agradezco. Me detuve a tiempo. A veces, hermanos, Dios detiene las consecuencias del pecado. Pero a veces Dios simplemente nos suelta. Cuando dice que Dios los entregó a las consecuencias de sus desvaríos, es decir, Dios los soltó. ¿Quieres hacerlo? Ándale pues. Porque el pecado en sí trae castigo. Así que Dios no tiene muchas veces que hacer nada. Simplemente las consecuencias del pecado. Hermano, Dios se ha mostrado muy paciente con nosotros. Dios siempre nos da nuevas oportunidades. Dios siempre nos advierte a través de circunstancias, exhortaciones, reprensiones, predicaciones para hacernos entender. Pero a veces que tenemos que caer en las consecuencias de nuestro pecado. Así es. Otra manera en la que Dios castiga es con enfermedad. Con enfermedad. ¿Se acuerdan que leímos 1 Corintios capítulo 11 versículos 29 y 30? Porque come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Dios puede castigar mediante la enfermedad? Claro que sí. Pero escuche bien, nunca debemos pensar que todas las enfermedades son castigo de Dios. No. Una vez más, vuelvo y repito, no nos toca a nosotros juzgar a quién Dios está castigando o no. Si Dios quiere usar la enfermedad, el enfermo sabe que Dios le está llamando la atención. Pero no todas las enfermedades son consecuencia del pecado, pero hay veces que sí. Hay veces que sí. Yo tengo cáncer. Le toca a usted decirme: pastor, Dios lo está castigando. ¿Sabe usted mi vida? ¿Conoce mi intimidad? No puede decir eso. Si fuera castigo de Dios, yo lo sabría perfectamente. No estaría parado aquí. Pero a veces, hermanos, que el castigo de Dios se manifiesta mediante una enfermedad y todo lo que tenemos que hacer es decir: Señor, perdóname, tienes razón, gracias por hablarme de esta manera, no entendía, Señor, me humillo ante ti. Y todo pasa. Pero Dios tiene poder para castigar el cuerpo. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. ¿Acaso el SIDA no es consecuencia del pecado? Y otras enfermedades. Es castigo de Dios. A veces Dios castiga mediante las autoridades terrenales. En Romanos capítulo 13, del versículo 1, Romanos 13 del 1 al 4, dice así:
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y está Pablo escribiéndolo cuando está el imperio romano, que era cruel y miserable y corrupto. En una carretera estaba un retén de soldados. Y un soldado detenía todos los carros, me tocó a mí, me detuve. Y dice, ¿qué lleva? Pues esto y esto. ¿De dónde va? A tal lugar y todo eso. Y dice, ¿llevas armas? La Biblia. Le dije al joven, era un joven, un soldado joven, le dije, ¿sabes tú que eres un siervo de Dios? Dice, ¿a poco? Sí. La Biblia dice que tú eres servidor de Dios para castigar al que hace lo malo. Dice, ¿en serio? Sí, tú eres un siervo de Dios. Yo también soy un siervo de Dios y predico, pero tú como autoridad eres un siervo de Dios para castigar. Así que te felicito, haz lo correcto. Solamente te recuerdo una cosa. Le dije, por cuanto eres siervo de Dios, un día vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Váyase, que le vaya bien. Dios usa las autoridades para corregirnos. Por eso la cárcel, por eso las multas, por eso las patrullas, por eso los semáforos en rojo. Las autoridades, dice la Biblia, que son autoridades establecidas por Dios, y quien resiste a la autoridad o lo establecido por Dios resiste. Y dice, no se te olvide que no en vano lleva la pistola, en este caso las armas, para infundir temor al que hace lo malo, no para infundir temor al que hace el bien. Teme entonces, porque no en vano lleva la espada. Así que Dios usa a veces una fuerte reprensión, a veces las consecuencias mismas del pecado, a veces la enfermedad, a veces las autoridades terrenales y a veces las fuerzas de su creación. Job capítulo 37, versículos 12 y 13. Job capítulo 37, versículos 12 y 13. Mire lo que dice. Le voy a leer desde el versículo 9 de Job 37, versículo 9. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Allí está hablando de una tremenda inundación. Ahí está hablando de un tremendo ¿cómo se llama? Huracán. Las nubes se revuelven, dice, las nubes en derredor para hacer sobre la tierra lo que Dios le mande. A veces, ese fuerte torrencial que inunda es por misericordia. Hay mucha sequía, el ganado se está muriendo, la cosecha se está perdiendo y Dios por misericordia manda la lluvia. A veces por causa de su tierra, porque hay animales salvajes, hay preciosa naturaleza que necesita la lluvia. Pero a veces Dios usa los tremendos torrenciales por azote. Se lleva casas enteras. Se lleva casas de pobres y de ricos. Arrasa con lo que haya y no hay fuerza humana que detenga una tremenda avalancha, un tremendo torbellino, tornado, un tremendo terremoto, una tremenda inundación. El hombre con toda su ciencia es completamente incapaz de detener cuando Dios, con la fuerza de su creación, quiere castigar a la tierra.
Dios tenga misericordia de nuestro país. Dios tenga misericordia de nuestro país. No soy yo quien debe decir lo que pasó en Acapulco con Otis fue castigo de Dios. No me toca a mí decir eso. Pero como va el país aquí en Estados Unidos y allá en México, con toda la inmoralidad, con toda la tolerancia a las perversiones, con todo lo que está sucediendo, yo temo que Dios mande la fuerza de su creación sobre nuestras ciudades. Es terrible lo que está pasando. Es terrible. Si yo les platicara de cómo viene la educación en México, la NEM se llama la Nueva Educación Mexicana. Terrible, terrible, terrible. No solamente no pueden reprobar y no pueden dejar reprobado a un muchacho, tienen que pasarlo. No, eso es cosa simple. Tolera la homosexualidad. Si el niño se quiere llamar Martita y es hombre, Martita le tienes que decir. Si el niño quiere traer pantalones y se siente mujer, trátalo como una mujercita, porque hay derechos. Y si tú no lo haces, te va a demandar y te vamos a meter a la cárcel. Si dos niñas se están besando, déjalas, son libres. Si dos hombrecitos se están besando en el baño, déjalos, dale su espacio. En los libros de educación de la escuela. En el cuarto de primaria, con vergüenza lo digo, de los libros de la Secretaría de Educación Pública, como tarea, como proyecto, es que fabriquen una toalla sanitaria. ¿En qué cabeza perversa cabe esas cosas? Pero está ayudando mucho a los pobres. Pero hizo el Tren Maya. Sí, apláudele a un gobierno que tolera la inmoralidad, que está contra Dios. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Yo tengo miedo por Tijuana, tengo miedo por México. Y nos toca a nosotros como pueblo de Dios mantener la diferencia y proclamar la santidad y la pureza y proclamar el temor de Dios, porque Dios puede usar las fuerzas de su creación para castigar. Para castigar. Y también, amados hermanos, Dios puede castigar con la muerte. Dios puede matar a quien quiera. ¿Qué pasó con Ananías? En Hechos 5. ¿Qué pasó con Zafira? Simplemente Dios los mató. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba aquel? Nabal. Malo como la carne de puerco. Abigail, la esposa de una mujer, ella nunca habló de divorciarse, nunca nada, pero llegó el día en que Dios dijo, ya está bueno. No. Y Dios lo hirió. Le quitó la vida. Dios puede hacerlo. Ahora, en el último punto diré las causas por las que Dios castiga a una persona. Número 1, Dios castiga a los hijos que se apartan. Somos sus hijos. Amado hermano, tú eres hijo de Dios. Valoremos ese hecho. Hijos del Altísimo. Hijos por la sangre y el sacrificio del Hijo de Dios. Dios haciéndose hombre, haciéndose no solamente hombre, sino a semejanza de un siervo, como siervo. Por eso el Señor decía, mi Padre mayor es que yo, porque se hizo siervo por amor a nosotros. Lo escupieron, lo maltrataron, lo aborrecieron, lo coronaron de espinas, le desfiguraron el rostro, le arrancaron la barba, lo avergonzaron en la cruz. Y por ese sacrificio cruento somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios o hechos hijos de Dios. Todo lo que implicó eso para que usted y yo fuésemos hijos de Dios debe tenerse muy en cuenta, porque dice Isaías 31, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Ay de los hijos que se apartan.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparecen los ayes. Los ayes de Dios son aquellas expresiones en la Biblia en las que ya no hay más que hacer. Ya se hizo todo lo que Dios podía o quería hacer. Y el hijo sigue rebelde. Entonces se pronuncian ayes. A veces el ay significa pobrecito. A veces un ay significa maldito. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para buscar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Por qué castiga a Dios? Castiga cuando los hijos deliberadamente se apartan. Una y otra vez Dios nos llama una y otra oportunidad hasta que ya no queda remedio. Dios castiga a aquellos que deliberadamente van en contra de su voluntad. En Lucas capítulo 12 y versículo 47, Lucas 12, 47 dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí habla y dice, aquel que una y otra vez, conociendo la voluntad de su Señor, sigue haciendo lo que es contra su voluntad, recibirá muchos azotes. Dios castiga a los que deliberadamente van contra su voluntad. Dios castiga también a aquellos que se desvían de la verdad. En Efesios capítulo 5 y versículo número 6 y 7. Efesios 5, 6 y 7. Dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No te desvíes de la verdad. No te salgas del camino. No prestes oído a los que deslumbran en el sendero ancho, porque Dios te puede castigar. Dios castiga terriblemente la desobediencia. En Colosenses capítulo 3, versículos 6, 5 al 7. Colosenses 3, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: cosas por hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y en 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 6 dice así: si estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. No quiero abundar más. Dios castiga la desobediencia. Un padre que tiene un hijo desobediente tiene que castigarlo. Si es un buen padre, tiene que castigarlo. Porque desobediencia es la práctica continua de la rebeldía. Es decir, no cuando debe sí. Es decir, sí cuando se le dice no. Y la desobediencia no tiene otra corrección, no tiene otro remedio más que el castigo. Termino diciéndoles, ¿cuántas veces el Señor en su amor nos habla? Una y otra vez nos llama la atención y nosotros desobedecemos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y uno dice, está muy lejos, hace mucho frío, dura mucho. Mañana tengo que ir a trabajar muy temprano. Sigue desobedeciendo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No, mi mamá está loca, mi papá está loco también. Síguele. Y a veces Dios te va a dejar con las consecuencias de tu propio capricho. Comencé diciendo, el mundo no teme a Dios, por eso hacen lo que hacen. Pero ustedes y yo, que conocemos a un Dios de verdad, un Dios real, un Dios justo y bueno, que quiere lo mejor para nosotros, nosotros debemos tener temor de Dios en su corazón.
Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En Job capítulo 5, versículo 17, dice que Dios considera bienaventurado a quien Él castiga. El castigo de Dios, amados hermanos, se debe temer. Si usted dice, pastor, me está asustando, de eso justamente se trata. De que uno tema, de que uno corrija sus caminos, que uno en el primer paso, que es la reprensión, se detenga y diga, estoy haciendo mal. Así que hemos de entender lo que el pasaje con el que comenzamos nos dice: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque Dios al que ama castiga, como el Padre el Hijo a quien quiere. ¿Cómo saber si lo que nos pasa es castigo de Dios? La persona que lo sufre, en lo profundo de su conciencia, bien lo puede saber. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? A nosotros no nos corresponde juzgar a nadie. Solamente nos corresponde recibir la advertencia de Dios y humillarnos delante de Él y decirle: Señor, perdóname. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre al justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted hoy es sorprendido o el día de mañana es sorprendido por la palabra de Dios en el pecado, detengámonos antes que el Señor tenga que usar el siguiente paso. Vamos a orar. Señor,